Excelente cierre de semana. Ya estamos a mitad de junio, se está yendo el año rapidísimo, pues nos estamos divirtiendo, estamos haciendo mucho ejercicio, sobre todo estamos llevando un muy buen hábito. Entonces vamos por ese gran cierre semanal, por ese combo de la semana y bueno, antes de explicarles como siempre esas técnicas que vamos a ejecutar, le damos la bienvenida a Super Set. Oye, y bueno, antes de nuestro calentamiento, como siempre, con muchísima alegría, con mucho gusto, les deseamos un excelente cierre de semana, amigos, allá en el estudio. Y bueno, empezamos con nuestro calentamiento. Vamos a hacer movimientos semejantes a nuestras técnicas del entrenamiento. Entonces, empezamos activando nuestros hombros, haciendo círculos grandes hacia el frente. Vamos a hacer una activación donde en cada posición voy a durar 8 segundos. Bien, ok, cambio, círculos grandes atrás, esos 8 segundos, dale vuelo, aquí estamos preparando nuestros hombros. Bien, ok, extendemos brazos y acuérdate, hacemos un crunch, una rotación interna del hombro, un arco, rotación externa del hombro, cabeza abajo, cabeza arriba. Involucramos nuestras cervicales, nuestros hombros, brazos, pecho, espalda, nuestro abdomen, lumbares, espina dorsal. Venga, eso es. Mismos 8 segundos, nos quedan 3, 2 y 1. Bien, vamos a activar un poquito más nuestro centro, manos a las sienes, empezamos a marchar y le agregamos la bicicleta. Codo derecho a rodilla izquierda, codo izquierdo a rodilla derecha. Eso es, los mismos 8 segundos, 4, 3, 2 y 1. Bien, con esa activación dinámica es suficiente. Ahora nos quedamos con estiramiento. Cruzo brazo derecho, 3 movimientos. Jalo hacia atrás 1, hacia el pecho 2, giro hacia el lado izquierdo 3. Contamos 8 segundos para activar. 3, 2, 1, regreso y cambiamos. Cruzo, jalo hacia atrás, codo hacia el pecho, giro hacia el lado derecho. Ahí activamos, estiramos nuestro hombro, laterales, oblicuos. Bien. Regreso y vámonos por esos tríceps. Mano derecha atrás, toma fuerte el codo, gírame hacia el lado izquierdo, sígueme apretando ese abdomen, no me lo sueltes. 3, 2, 1, soltamos, relajamos y cambiamos. Mano izquierda atrás, jalamos fuerte, giro hacia el lado derecho. Bien, esos últimos 8 segundos nos quedan 3, 2 y 1. Excelente, muy bien. Vamos a arrancar con nuestra rutina. Hoy vamos a cambiarle un poquito, le vamos a meter 10 segundos de descanso después de hacer 20 segundos activos, ¿ok? 20 segundos activos y tenemos 10 segundos para cambiar a la siguiente técnica. Entonces, vamos por nuestros implementos, lo que hayas tomado el lunes, nosotros tomamos nuestros platos y acuérdate que lo que vimos el miércoles fue en escalón, en silla, nosotros en caja, ¿vale? Entonces empezamos por esos hombros de acero, durante 20 segundos, vuelta al mundo, venga. Así como llegas, por el lado que llegas es por el lado que regresas, ¿ok? Una vez llevo el disco por el lado izquierdo, a la siguiente vez el disco por el lado derecho. Haciendo este movimiento, lo único que se mueven son los codos para rebasar, para librar esa cabeza. No es mover todo el cuerpo, ¿ok? Actívame, apriétame fuerte ese abdomen, pues también involucramos y es un trabajo abdominal. Ok, descansamos 10 segundos y el siguiente recuerda que es un swing de golf con un empuje. Seguimos trabajando hombros, pero ahora un poquito llantitas. Va llantitas, ¿lista? Ok, venga. Durante 20 segundos, ese swing, empujando, swing de golf, bajo y empujo. Al empujar, ahí estoy trabajando mis hombros. Al estar girando y llevando ese peso para regresar, estoy utilizando mis oblicuos. Venga, ahí está. Vamos a hacer uno por lado. Listo, ok. Descansamos esos 10 segundos y ahora vamos a la plancha. ¿Te acuerdas? Poníamos los pies encima de la silla o del escalón y ahí nos quedamos. La primera opción que te di era plancha alta. Acuérdate, no quiero esto, no quiero que caiga cadera. Aprieto fuerte el abdomen y empezamos a tocar esos hombros durante 20 segundos. Ya que hayan pasado esos 20 segundos, lo primero es rodilla al piso para tener una posición segura. Y ahora nos sentamos y vamos por esos fondos en caja escalón, donde hayas elegido flexión y extensión de codo durante 20 segundos, ¿vale? Ahí está. Después de que 5 segundos ya se siente. Venga, vamos por 20 segundos. 3,
2 y 1. No hay más descanso que 10 segundos y empezamos otra vez por la primera técnica. Entonces, vamos al repaso por la segunda vuelta. Entonces, primera técnica, vamos por ese hollow o vuelta al mundo, ¿ok? Ahí ella está trabajando esos hombros. Cada que levanta el disco, está trabajando, fortaleciendo sus hombros y obviamente para ella no moverse, necesita apretar fuerte el abdomen. Para traer ese disco de atrás hacia el frente, vas a sentir ese trabajo en tu abdomen, ¿ok? Descansas 10 segundos y segunda técnica, ese swing de golf, ¿ok? Jala y empuja. Ese trabajo para tus oblicuos, pero seguimos dándole ese poder, esa resistencia muscular a tus hombros. Ya que hayas terminado esos 20 segundos, vuelves a descansar 10 segundos y nos vamos a la plancha. Ahí lo que más te estoy dando es fuerza en core. Fuerza en eso que sostiene tu columna, tanto lumbares, oblicuos, abdomen, y al estar moviendo tus brazos seguimos obteniendo esos hombros de acero. Rodilla al piso es lo primero que hay que hacer para una posición segura. Después nos sentamos y la última técnica serán esos fondos, la flexión y la extensión del codo, donde vamos a enfocarnos a ganar resistencia muscular en ese tríceps, que en otras palabras es tono muscular, que en otras palabras es adiós al salerito, ¿ok? Esas 4 técnicas, 20 segundos, descanso 10. Cuando hayas hecho las 4 técnicas vas a llevar 2 minutos. Entonces te reto a que hagamos un cierre grande semanal de 8 minutos o 6 minutos mínimo. Es decir, 4 rounds a 3 rounds. ¿Lista? ¿Ok? Nosotros nos despedimos así, con mucha energía, con un gran combo semanal. Con ustedes estuvo Lisette Raye, su coach Memo Corral. Esto fue En Forma. Regresamos como siempre, lleno de energía, estas cámaras al estudio. Amigos, gran cierre de semana, con mucho ánimo. ¡Venga!